el cual es tratamientos de riesgos de seguridad de la información. Bueno, les comento un poco. Nosotros somos CSERT Enterprise, somos una empresa peruana y pues dentro de nuestros objetivos está lo que es, ¿no?, compartir conocimiento a la gran comunidad de profesionales de seguridad de la información y TI en general. También comentarles de que en lo largo de este 2024 vamos a compartir muchos talleres, para lo cual los invito a todos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Ya nos encuentran en LinkedIn, en Facebook y ahora también nos pueden encontrar en YouTube. ¿Sí? Aquí vamos a compartir muchos más cursos, promociones, entre otros. ¿Sí, chicos? Así que, bueno, también comentarles de que en el taller, en caso ustedes tengan algún tipo de dudas, preguntas, lo pueden hacer escribiendo mediante el chat, ¿sí? Y todas estas consultas van a ser respondidas culminando el taller. Perfecto, chicos. Así que nada, ahora sí les doy el pase a Jonathan Lazarte. Él será el instructor que los acompañará el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Adelante, Jonathan. Sí, muchísimas gracias, Bárbara. A ver, un momento, voy a compartir ahorita mi pantalla. Sí. Ok, ¿me confirman si pueden ver la presentación en pantalla? Perfecto. Ok, bueno, comenzamos. Mi nombre es Jonathan Lazarte Gutiérrez, tengo una maestría en seguridad de la información. Además, tengo certificaciones de la ISO 27000 como implementador y auditor. Aquí les dejo mis redes sociales para cualquier consulta, puedan conversar por ahí. ¿Sí? Básicamente, en este taller vamos a tocar 3 puntos, que son la definición y conceptos básicos para los tratamientos de riesgos, el análisis de tratamiento de los riesgos como tal, y unos escenarios prácticos para poder discutirlos entre todos, ¿correcto? Primero, ¿qué es el riesgo? ¿Nosotros qué entendemos como riesgos? Pues en términos generales, un riesgo se refiere a la posibilidad que pueda suceder algún evento y que incluso nos pueda impactar de manera negativa o con eventos quizás no deseados, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en todo lugar tenemos riesgos. Por ejemplo, el caso más simple podría ser en nuestras casas, ¿no? Eh, Nuestras casas, ¿cómo pueden estar siendo vulneradas? Por ejemplo, con algún ladrón, podría ser que en cualquier parte del mundo justamente puede haber. Ingresan a nuestra casa y pueden sustraer nuestros activos, ¿no? Llámese la televisión, quizás nuestras camas. Activos son aquellos objetos, aquellas cosas que nosotros tenemos, o mejor dicho, nos proveen algún valor, ¿no? Como tal. Nuestra laptop personal, nuestra televisión, quizás para poner entretenimiento y todos esos temas. Entonces, ¿qué podemos considerar aquí? Unos controles de seguridad. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, si nosotros podríamos contar quizás con una protección adicional en la puerta principal de nuestro domicilio, cámaras de seguridad de manera perimetral, ¿no? Por la parte de afuera, quizás por la parte de ingreso, donde si tienen cochera. Entonces, como ven, ya estamos tratando de mitigar ese riesgo correspondiente e inclusive podríamos considerar algún perro guardián, alguna mascota, ¿no? Que también nos proteja, nos cuide, avisando que hay algo, o si no, algún tipo de sistema de alarma como tal. Justamente es por ello que en el riesgo, nosotros, es fundamental poder identificar justamente cuáles son aquellos activos que nos brindan valor.
¿Para qué? Para poder evaluar su criticidad correspondiente, ¿no? Y poder priorizar, perdón, cuáles son cuáles podrían ser los más drásticos, ¿no? Justamente tenemos que siempre preservar, ¿qué cosa? Los pilares de la seguridad de la información, que justamente son la confidencialidad, la integridad y o la disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, llevándolo este escenario ya a un ambiente real de una empresa, de una organización, podría ser, ¿no? Que un empleado, justamente por motivo de su trabajo, le permiten llevarse la laptop a su domicilio, pero este en el trayecto pierde la laptop. Pierde la laptop que contiene datos confidenciales de quizás de clientes que justamente tienen que contactarse por parte de la empresa, no cuenta con un cifrado de disco duro, entonces el riesgo que un tercero pueda ingresar a esa máquina, a ese dispositivo y pueda tener facilidad para poder visualizar datos sensibles, compromete también la privacidad de los clientes. Justamente podría también caerse, ¿no? En responsabilidad legal y quizás daños o reputacionales, ¿no? Hacia la empresa, porque están vulnerándole ya la información que justamente son de los clientes, ¿no? Entonces, ¿qué es un activo para una organización? Un activo es todo aquel que justamente presenta un valor para la organización como tal, ¿no? Por ello tenemos que clasificarlos y categorizarlos adecuadamente para poder justamente tenerlos en función a la importancia de la organización. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos que pueden ser el activo del personal, que justamente es el activo humano, ¿no? Es todo aquel personal de la organización, de acuerdo a la categorización justamente es en base a sus habilidades, conocimientos, quizás hasta experiencias que tienen dentro de la organización como tal, ¿no? Y también el conocimiento que tengan sobre la seguridad de la información. Activos físicos como los servidores, dispositivos portátiles, ¿no? Dispositivos móviles, dispositivos de red, inclusive algún hardware especializado que pueda contar la empresa, ¿no? También tenemos aquellos activos que son intangibles, como son las licencias, algún tipo de código fuente, la reputación que justamente tenga la empresa, la organización, ¿no? Y aquellos también, el punto del archivo físico, tenemos a las redes de comunicación. La ubicación física también juega parte fundamental, pero no como tal, sino porque dentro de una ubicación física van a encontrarse los servidores. Dentro de esos servidores va a encontrarse, por ejemplo, alguna base de datos que justamente posee información de clientes. Entonces, es información de alto valor para una organización, pero justamente está ubicada en un lugar físico, ¿no? Tenemos también lo que son las vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es justamente una debilidad de un sistema, ¿no? Que podría, pues, no ser explotado por por una o muchas amenazas. Quizás también puede comprometiendo justamente la información a los activos. Por ejemplo, los casos más, mm, más comunes, que por así decirlo, ¿no? Tenemos que en las empresas alguna vulnerabilidad son los software que están desactualizados. Es decir, aquellos sistemas que están expuestos a vulnerabilidades que ya se conocen, pero que podrían ser explotadas por algún atacante. Las contraseñas débiles también, que hoy en día es común ver aquellos usuarios que utilizan sus contraseñas como contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente este es un ejemplo del NordPass, que es un traje del año 2022, ¿no? Donde destacaron el top 10 de las contraseñas más utilizadas quizás por los usuarios, ¿no?
Ahora, esta vulnerabilidad de utilizar o tener ese tipo de credenciales, justamente, pues, ¿no? ¿Qué cosa hace? Facilita algún criminal, algún atacante, ¿no? Para poder ingresar a un sistema no autorizado o obtener acceso a tal, ¿no? Utilizando, pues, ¿no? Técnicas de fuerza bruta, también puede ser lo que es diccionarios también, porque son comunes esas credenciales correspondientemente, ¿no? Ahora, ¿qué es una amenaza? Una amenaza, en términos simples, es cualquier evento que pueda causar un daño, ¿no? Comprometiendo siempre la seguridad o afectar negativamente a un sistema, la organización como tal, ¿no? Es una causa potencial, que justamente es un evento no deseado. Aquí las amenazas, por ejemplo, pueden incluir desde ataques informáticos, ¿no? Como hasta los desastres naturales, justamente porque se pone en riesgo la integridad, disponibilidad y confidencialidad, perdón, de los datos y recursos que tiene una organización. Es por ello que es clave la identificación y gestión de las amenazas para poder mantener la seguridad y proteger los activos críticos, o más críticos, mejor dicho, de una organización. Impacto. Impacto no es más que el daño que se causa ante una amenaza que explota alguna vulnerabilidad. O sea, es una consecuencia que se obtiene de que una amenaza, pues, ¿no? Explote una vulnerabilidad que tenga un activo, como ya les había mencionado hace un momento, un software que no está actualizado correspondientemente, ¿no? Ahora, otro ejemplo de impacto puede ser la pérdida, por ejemplo, de datos confidenciales, sensibles de clientes bajo quizás algún ataque de ransomware en una empresa. Ahora, esto no solamente afectaría a la reputación, sino también podría ser causal, ¿no? De daños legales y financieros en algunos casos. Probabilidad. Probabilidad nos refiere a la posibilidad, ¿no? Que pueda ocurrir un evento específico. Por ejemplo, como la de una amenaza explotando alguna vulnerabilidad para que se materialice el riesgo. ¿Cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de que un atacante aproveche una vulnerabilidad conocida ya en el mercado, ¿no? Un software específico que justamente está basada ¿qué te le digo? Por factores de accesibilidad pública, justamente de este exploit, ¿no? O que puede utilizar alguno de los ataques, ¿no? Para poder obtener esta información, vulnerar la información y difundirla, ¿no? Como tal. Es por ello que justamente ¿cómo hallamos nosotros un nivel de riesgo correspondiente? El nivel de riesgo es igual a la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad por el impacto que esta amenaza va a provocar en el negocio. Evidentemente que con activos más importantes para la organización, el impacto va a ser más alto. Por ejemplo, si tenemos una base de datos que contiene clientes, potenciales clientes con información muy sensible o datos financieros, obviamente que la criticidad va a ser mucho más. Ahora, las buenas prácticas, ¿qué nos recomiendan en la actualidad? Realizar una evaluación bajo un enfoque híbrido. ¿Qué significa esto? No es más que hacerlo de una manera cualitativa y cuantitativa. Es por ello que justamente una gestión de riesgos, ¿no? Podemos agregar algunas variables a nuestra conveniencia, ¿no? Utilizándolas o sustrayendo, mejor dicho, partes de ciertas metodologías para poder enriquecer el nivel de riesgo o al menos mostrar una apreciación mejor del nivel del riesgo.
En lo que respecta al análisis y tratamiento de riesgos, bueno, este es un proceso simple, ¿no? Considerando no una metodología en específico, no alguna, por ejemplo, la ISO 25000, 27005 o la 31000, no, sino es un proceso común para poder hacer el análisis y tratamiento de riesgos correspondientes. ¿Correcto? Primero, tenemos que tener claro el enfoque de la evaluación que vamos a estar utilizando. Esto ya lo voy a comentar ahorita en unos minutos. De ahí tenemos que tener clara la metodología que vamos a utilizar, ¿no? Cabe mencionar que en el caso de las metodologías tenemos variedad, porque podemos utilizar la 27005, la 31000, la metodología FAIR o la Octave, por ejemplo, ¿no? Son varias en realidad. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Vamos a poder identificar ya un riesgo que tenemos, que podría presentarse, perdón, ¿no? Conociendo qué, nuestros activos, cuáles son aquellos bienes, aquellos activos que justamente generan un valor para la organización. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues teniendo principalmente un inventario de estos, porque de todas maneras, en una organización, bajo la estructura, por ejemplo, ¿no? de la ISO 27001, tenemos que tener nuestros inventarios de activos. Entonces, junto con este inventario de activos, también vamos a tener un catálogo de amenazas que justamente van a afectar dichos activos. Con esta información ya procederemos al análisis y a la evaluación del riesgo correspondiente, ¿no? Una vez que hayamos nosotros evaluado, vamos a poder visualizar si es que es aceptable o no para la organización justamente el resultado o el riesgo residual que nos va a quedar. Si en caso el riesgo es aceptado, bueno, se finaliza la cola, digámoslo así, con la aceptación del riesgo como tal cual. No se le puede implementar ningún tipo de control ni nada. Entonces, o si no, perdón, si en caso sí puedes reducir, por ejemplo, como en el ejemplo de nuestras casas, que le podríamos colocar mejor cerradura, cámaras, alarmas, etcétera, entonces ya estamos tratando el riesgo como tal. Entonces vamos a mitigarlo, reducir la exposición de justamente de este riesgo. ¿Correcto? Ahora, entonces, ¿cuál sería la mejor presentación que nosotros podemos tener, ¿no? de los riesgos a la alta dirección? Porque eso es lo principal que nosotros tenemos que decir, ¿no? Eh, para la alta dirección, nosotros, si por ejemplo, imaginemos que tenemos una reunión con el gerente general de una empresa, no le podríamos, quizás ir a decir, ¿sabes qué? Señor gerente, tenemos una vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? La más conocida, hace poco, fue la de Log4j, que justamente un atacante puede ingresar a un servidor, ejecutar remotamente algún tipo de código malicioso. Entonces, el gerente no te va a entender si es que esa vulnerabilidad es porque tú le digas que el impacto es muy alto, te va a decir, ya, pero no hay algo que podamos hacer. O sea, no le das ese valor agregado justamente para que la alta dirección pueda tomar una decisión correspondiente. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros presentarle un riesgo a la alta dirección? Pues simple, utilizando quizás la evaluación cuantitativa, porque aquí en este tipo de evaluación nosotros vamos a comunicarle al gerente, ¿sabe qué, señor gerente? Tenemos un riesgo en este servidor y la pérdida que podríamos tener de no subsanar esta vulnerabilidad es o puede ascender de $30,000 a $500,000. Entonces, ya a las empresas le estás dando un valor de cuánto podría ser la pérdida si es que no se subsana o no se atiende ese riesgo debidamente. Entonces, aquí vamos a ¿cómo explicarle?
podemos brindarle ese tipo de información o podemos medirlo, mejor dicho, ¿no? En cálculos financieros económicos. Y con ello, quizás más adelante, o sea, ya te entienden el riesgo ya de manera cuantitativa, ya le explicaste a la organización cuánto le costaría si es que no se atiende ese riesgo, te pueden pedir el detalle técnico. Entonces, ya va parte de nuestra evaluación cualitativa, ¿no? Que ya vamos a irlo disgregando. Ahora, ¿qué cosa nos recomienda, bueno, las buenas prácticas? Es justamente realizar un enfoque híbrido. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar de manera cualitativa y cuantitativa, es decir, a la gerencia y lo que les estaba mencionando, ¿no? Primera instancia, hacia la alta gerencia, podemos nosotros precisar una evaluación cuantitativa. ¿Cuánto es lo que le va a costar a la organización tener ese riesgo? Y justamente después mostrar el detalle correspondiente, ¿no? En las metodologías de riesgo, nosotros una vez que hayamos ya definido el enfoque, vamos a tener que ver la metodología. Y como les decía hace un momento, aquí podremos utilizar varias metodologías. Tenemos a la ISO 27005 en su versión 2022, la norma internacional con recomendaciones que justamente nos habla sobre las directrices generales, ¿no?, de la administración de riesgos, o la 31000 en su versión 18, perdón. También tenemos Octave, tenemos Magerit, FAIR también. Ahora, ¿qué cosas buscamos en una metodología de riesgos? ¿No? Para este caso, para simplificar en este taller, nos estamos bajando en la ISO 27001. Entonces, ¿qué cosas tenemos que contar? ¿Qué cosas necesitamos nosotros para la implementación de una metodología correcta? Es que el idioma de la metodología esté alineado justamente a la gestión de riesgos, ¿no? Y que tenga un idioma conocido, claro está, ¿no? Porque la metodología podría ser muy buena, pero si no se encuentra en un idioma conocido, les va a complicar para hacer la implementación correspondiente. Tiene que tener una compatibilidad justamente con los requerimientos que se dan, por ejemplo, para este caso, de la ISO 27001. La existencia de herramientas de software que pueden tener, la documentación que tenga la metodología, ¿no? Tiene que haber un material de apoyo para que justamente las personas que van a hacer la implementación puedan tener o puedan conocerla, ¿no? Un material, un personal que también esté capacitado correspondientemente. El costo por utilizarla y quizás algún material de comparación, como ya les había mencionado, ¿no? Nosotros podemos sustraer u obtener de parte de lo mejor, mejor dicho, lo mejor de cada metodología para poder nosotros enriquecer nuestro nivel de madurez, o nuestro nivel de riesgo correspondiente para que podamos ser representados. En la identificación del riesgo, aquí como mínimo tenemos que considerar los siguientes criterios, que justamente son la identificación de los activos, y es parte principal, ¿no? Identificar cuáles son los activos de información que justamente generan mucho valor para la organización. Esto también tiene que incluir datos sensibles, sistemas de información, infraestructura justamente tecnológica, cualquier otro elemento que sea vital para las operaciones de la organización. La identificación de amenazas de los activos, que justamente aquí nosotros analizamos e identificamos cuáles vendrían a ser o cuáles podrían ser las amenazas que pueden afectar justamente estos activos. Recordemos que estas amenazas pueden ser tanto internas como externas. Por ejemplo, externas. Una amenaza externa puede ser algún hacker, algún malware, quizás hasta incluso un desastre natural, ¿no? En internas pueden ser los errores humanos,
fallas en los sistemas, errores humanos, por ejemplo, como que el mismo usuario esté dejando las credenciales en un POSIT o en credenciales fáciles, inclusive, y POSIT pegados a las computadoras. Entonces, ya generas una brecha para que pueda ser explotada. Cualquier persona que venga puede saber tu credencial correspondiente, ¿no? Ya estamos viendo esa identificación justamente de las amenazas. Evaluación de los controles existentes que ya se tengan. O sea, es decir, nosotros, si ya tenemos un riesgo dentro de la organización, ya tenemos la identificación de los activos, ya tenemos la identificación justamente de las amenazas que pueden perjudicar justamente este activo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ponernos a evaluar qué controles existentes se encuentran, por ejemplo, dentro de la norma, ¿no? Que hayamos elegido, de la metodología que hayamos elegido. Por ejemplo, basándonos en la ISO 27001, ahora en su versión 2022, tenemos 93 controles. Justamente con estos controles podemos nosotros saber, ¿no? Cuáles son los que ya se encuentran aplicados dentro de la organización. Esto normalmente lo ve el auditor, que justamente nos viene, valga la redundancia, nos viene a auditar qué controles existentes ya cuenta una organización. ¿Correcto? La identificación de las vulnerabilidades de los activos descritos. Aquí podemos determinar las vulnerabilidades o debilidades que justamente ya se tienen en estos activos, cuáles ya podrían ser explotadas por las amenazas que acabamos de identificar, ¿no? Esto puede ser por la falta de actualizaciones de seguridad, configuraciones inseguras, problemas de accesos no autorizados y demás, ¿no? De ahí también tenemos lo que es la identificación del impacto, que aquí básicamente vamos a ver cuánto puede afectar una amenaza encontrada al negocio, ¿no? El análisis de riesgo. Aquí nosotros ya conocemos cuáles son nuestros activos, cuáles son las amenazas, nuestras vulnerabilidades, qué controles ya tenemos implementados y finalmente el impacto que nosotros podríamos tener si no atendemos. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver la probabilidad de que aquellas amenazas exploten las vulnerabilidades. Y obviamente podemos estimar el impacto que podrían tener, ¿no? Con los activos de información, ya que este análisis nos va a ayudar a priorizar justamente los riesgos de acuerdo a la severidad que pueden tener o alguna quizás probabilidad de ocurrencia, ¿no? La estimación del impacto. Aquí nosotros vemos o evaluamos, mejor dicho, las probabilidades en que las amenazas nos van a perjudicar a cada uno de los activos. Con ello vamos a obtener justamente la determinación del nivel de riesgo, que obviamente pueden ser, ¿no? Los impactos directos o indirectos. Por ejemplo, un impacto directo en una organización, llamemos una laptop que haya sido robada de la organización o a que a un usuario le hayan robado su dispositivo, genera un gasto para la organización, porque ahora no solamente es la adquisición de un nuevo equipo, también viene a ser la instalación, la configuración de algunos programas que puedan necesitar justamente para que realice sus funciones, licencias que pueden necesitar también. Entonces, son parte es un impacto directo hacia la organización. Un impacto aquí indirecto pueden ser las pérdidas que pueda tener la organización. ¿Por qué? Por filtración de datos. Por ejemplo, se llevaron esa laptop, no tenía cifrados los datos, no tenía un nivel de acceso correspondiente, es decir, no usaba quizás alguna contraseña. Entonces, ya pueden acceder a esa información, pueden acceder a ese disco duro que tiene la información de clientes o data confidencial.
o simplemente lo han sacado de la laptop y ya tienen acceso al mismo. Con esto nosotros vamos a poder evaluar ya la probabilidad de los riesgos, que justamente vamos a ver más adelante, junto con la determinación del nivel del riesgo. La evaluación de la probabilidad de los riesgos. Aquí nosotros tenemos que ver la estimación, ¿no? De cuán probable un riesgo específico se pueda materializar. Tenemos que considerar unos factores, ¿no? Como por ejemplo, la frecuencia histórica de las ocurrencias, algunas condiciones que en la actualidad se tienen en el entorno, las medidas de control que ya en la actualidad también se tienen implementadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo podría ser que una vulnerabilidad conocida, como les mencionaba hace un momento, de un software de gestión de base de datos, eh, que les pueda permitir a un atacante acceder a la información confidencial. Entonces, aquí evaluamos, ¿no? El historial de incidencias que pueden haber tenido. Por ejemplo, ¿se ha registrado algún ataque dirigido a los sistemas similares en los últimos 6 meses, por ejemplo? No, es la respuesta. Ok, perfecto. Entonces pasamos a la otra, al otro punto. O sí. Si es sí, entonces volvemos a lo que estábamos viendo, que son las medidas de control. Básicamente, si es que se tiene algún sistema de firewall está actualizado, el software de antivirus, no sé, ¿no? Justamente la vulnerabilidad pudieron haber tenido todos estos controles, ¿no? El firewall actualizado, el software antivirus perfectamente, pero la vulnerabilidad no fue parchada en el servidor. Entonces, aquí tenemos un impacto potencial que justamente puede ser el acceso no autorizado a data sensible, que justamente va a afectar la integridad y la confidencialidad de la información, ¿no? Confidencialidad porque esa persona no autorizada va a conocer de la información. Integridad, ¿por qué? Porque puede hacer modificatorias dentro de la data, ¿no? Dentro de esa información correspondiente. A ver, de aquí nosotros vemos también la que es la estimación de la probabilidad, que justamente es dado que el aumento de los ataques que justamente son dirigidos de este ejemplo, ¿no? Y que no se haya realizado el parchado correspondiente, pues va a afectar de una manera alta, ¿no? A que el atacante pueda explotar esta vulnerabilidad. Ahora, puede ser en este año, puede ser en el próximo año también, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, les hago una precisión, y es que justamente estos valores que pueden visualizar en pantalla, ¿no? Estos valores del 1 al 5, va a depender siempre de la metodología que estemos empleando. Pueden ser, por ejemplo, si de la ISO 27000 obtenemos esta información, pueden ser del 1 al 5, pero si, por ejemplo, utilizamos el NIST, es del 1 al 3. Entonces, va a depender justamente de qué metodología estemos utilizando. ¿Correcto? La evaluación de riesgos. Ahora vamos a nosotros, ya terminamos con respecto a los puntos del mapeado de riesgos. Ahorita, por ejemplo, si tenemos este es un cuadro simple para facilidades del taller, ¿no? Vamos a definir nosotros cuáles son los activos sobre los cuales se va a realizar el análisis de riesgos, ¿no? Vamos a identificar las amenazas que justamente son relativas, ¿no? Para los activos que acabamos de describir y justamente a la identificación de riesgos asociados a dichos activos. Por ejemplo, aquí tenemos una laptop que su amenaza, como es portable, puede salir de la oficina y se la puede sustraer al usuario.
La vulnerabilidad, su mismo portabilidad. Un servidor de archivos, su amenaza es que alguno de los usuarios pueda dejar algún tipo o pueda tener algún tipo de archivo con virus correspondientemente. Entonces, la vulnerabilidad es que no se parchó el antivirus, o perdón, no se ha actualizado, o solamente se tiene un antivirus gratuito. Entonces, es una vulnerabilidad. Contrato de clientes que pueden haber, porque recuerden que también la información puede estar también en papel. Entonces, son contratos, tienen información confidencial para la empresa. Entonces, su amenaza puede ser un robo. ¿Por qué? Porque justamente los papeles han estado en la oficina, por aquí, por allá. Entonces, no hay una caja fuerte en la cual se custodie correctamente estos, estos documentos, ¿no? Por ejemplo, otro también pueden ser los datos de pacientes. Alguna amenaza es la filtración de estos datos correspondientemente y la vulnerabilidad es un acceso que justamente no está siendo controlado. ¿Correcto? Ahora vemos la parte del impacto. Justamente, como les mencionaba, estos parámetros definidos anteriormente en la estimación de impacto, vamos a poderlo utilizar en base a la confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo. Obviamente que este punto, como pueden visualizar aquí en pantalla, el impacto 1, 2, 3, ¿no? Estos valores en sí los tiene que definir el negocio, que justamente se hace a conveniencia. Por ejemplo, cuando sea el valor 1, es, por ejemplo, cuando la confidencialidad es un dato interno, confidencial, pero son datos públicos, o sea, las personas, así se pierda la información dentro de la organización, sabemos que es un dato público, es decir, que cualquier persona puede tener acceso al mismo. Entonces, por eso, la organización podría considerarlo como uno, el más bajo. Si en caso fuera el número 2, que justamente es, o sea, se ha violentado el acceso, la data, pero la data es, ¿cómo se llama? Es interna, ¿no? O restringida, quizás, ¿no? Para la empresa, entonces ya va subiendo su nivel de impacto. En el caso 3, obviamente, se ha tomado algún dato y se ha divulgado la información que justamente es sensible para la organización. Entonces, como pueden visualizar, empezamos con 1 cuando el dato no era, es confidencial, pero también es a la vez público. El valor número 2, cuando se vulnera el acceso correspondiente, se obtiene la información, pero es un dato interno. Ya subió a un término medio o un término 2. Eso lo define el negocio. Y el caso 3, que justamente es aquella información súper sensible que justamente es divulgada, se obtiene la información y es divulgada a nivel externo, ¿no? Justamente la escala la escala de medición justamente la hace la metodología. El valor del impacto que justamente va a tener eh, este riesgo, sí o sí lo genera la organización. ¿Correcto? Ahora nos toca la probabilidad. Justamente aquí es, como le habíamos visto, qué tan probable es que pueda suceder este evento. Por ejemplo, aquí probabilidad 1 para la que es la pérdida o robo de una laptop. ¿Por qué? Porque el usuario vive a una cuadra de la oficina. Pues, es un caso, es un ejemplo, ¿no? O el disco duro está cifrado, entonces no van a poder acceder, no podrían acceder a la información. ¿Correcto? En el caso del servidor de archivos, ok, ya va subiendo la criticidad. ¿Por qué? Porque justamente el servidor de archivos tiene accesos diferentes personas de la diferente organización, ¿no? Aquí, en este punto, por ejemplo,
para que no todos puedan acceder a toda la información del archivo de datos, lo más recomendable es que, viéndolo desde un punto de auditor, ¿no? Es que segreguemos siempre los accesos correspondientes. Es decir, ¿no? Dentro de un servidor de archivos podríamos crear un acceso solamente para la oficina de abastecimiento, otra carpeta solamente para la oficina de contabilidad, otra carpeta. Entonces, vamos separando nosotros la información, ¿correcto? Eso es un punto nada más para el tema de las buenas prácticas. Los contratos de los clientes. Bueno, es un contrato en unas empresas, pero la probabilidad que se lo lleven es muy baja, porque algunos no les toma, están dentro de la misma oficina como tal, ¿no? Entonces, los datos de pacientes, por ejemplo, la filtración de datos a, a que se filtren este tipo de información justamente con data sensible, accesos que no tienen un acceso controlado, entonces es más probable que pueda darse este nivel, este riesgo correspondientemente, ¿no? Ahora, en base a lo que habíamos estado hablando, ¿no? La fórmula del riesgo, que es igual justamente al impacto por la probabilidad, vamos a calcularlo. Este punto, ¿sí? Aquí tomamos el valor más alto del impacto multiplicándolo por la probabilidad. En este caso, el impacto de que se llevan la laptop y justamente no esté cifrado el disco, vamos a manejar un valor 2 en la integridad, ¿no? Entonces, 2 por 1, 2 el nivel de riesgo. El servidor de archivos que usa un antivirus débil, tiene la amenaza del virus, perfecto. El impacto, nivel 3, por la probabilidad 2, nos da 6. Los contratos, de igual manera, el impacto sería 3, por la probabilidad 1, tenemos un valor 3. Y justamente los datos de los pacientes, que es el impacto número 3, probabilidad 2 sería un riesgo 6. Entonces, aquí en esta tabla podemos definir de que los valores más altos, que son el servidor de archivos y los datos de los pacientes que no se encuentra con una gestión de accesos correspondiente, son muy altos. Entonces, sería que son los primeros riesgos que tendríamos que nosotros atender, ¿no? Correspondientemente. La estimación del riesgo residual. Aquí la fórmula sabemos que es riesgo residual es igual al riesgo inherente, que justamente es el riesgo inicial sin contar ningún tipo de control, menos el riesgo tratado, que justamente ya es el riesgo aplicando algunos controles de seguridad, ¿no? Entonces, si el riesgo residual justamente sigue siendo inaceptable para la organización, debe ser tomada una decisión sobre esta manera para poder tratar este riesgo. Y lo que le decía al inicio, nosotros tenemos que presentar de una manera cuantitativa a la alta dirección, demostrando de que el no realizar este tipo de contramedidas, perdón, de los controles de seguridad, ¿no? Pueden afectarnos monetariamente, legalmente y demás. Entonces, va a haber un valor ahí, ¿no? Después, en el ejemplo inicial fue 30.000 a 50.000 dólares. Entonces, como que va a pensarlo bien el gerente para poder hacer la implementación. Nosotros, en el área de seguridad, como saben, tenemos que tener siempre el apoyo y la aprobación de nuestra alta dirección, porque justamente con ellos son los que nosotros tenemos que implementar algunos controles de seguridad. Entonces, justamente son ellos parte del mismo, ¿no? Eh, el riesgo, una vez nosotros ya hayamos obtenido ese tipo de valor y demostrado este riesgo, por ejemplo, ¿no? Si en una opción es identificar, otras opciones es el tratamiento del riesgo. Justamente
la opción de aceptar el riesgo a sabiendas de que puede ser muy perjudicial, ¿no? O no, esto la va ya a decidir la alta dirección, ¿no? De una manera más objetiva. Yo, desde mi punto de vista, creería que la mejor manera es demostrando ese tipo de análisis hacia la alta gerencia, ¿no? Para que ellos puedan tomar una decisión óptima correspondiente. Aquí ya llegamos al punto de las estrategias de tratamiento de riesgos. Aquí tenemos 4 estrategias, las que son aceptar el riesgo, eliminarlo, transferirlo y justamente implementar acciones para poder disminuir la probabilidad que ocurra el riesgo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos nosotros que tenemos una pequeña empresa, ¿no? Que justamente maneja datos de clientes, transacciones financieras y demás. Pero después de realizar justamente una evaluación de riesgos, ¿no? Se descubren que el sistema operativo no está actualizado a la última versión, que puede causar justamente problemas de compatibilidad, quizás con alguna de las aplicaciones críticas para el negocio, ¿no? Y bueno, a ver, además descubren que justamente tiene una vulnerabilidad específica en la cual se corrige justamente con la actualización de este sistema operativo. Entonces, es muy relevante para su entorno, debido a que las medidas de seguridad que justamente se estén tomando eh, o se tengan que implementar, mejor dicho, no, perdón, no son muy relevantes, debido, por ejemplo, ¿no? Que el software cueste más, o el sistema operativo cueste más que justamente el- el- la aplicación, ¿no? La licencia correspondiente, no sería de una manera de que ya, digamos, las medidas de seguridad adicionales que ya se hayan implementado no serían muy relevantes. Para este caso, justamente, ¿qué cosa tocaría con la empresa, no? Decidir si aceptan el riesgo de no actualizar justamente el sistema operativo, porque si lo actualizan el sistema operativo, como no hay una compatibilidad con la aplicación que ellos necesitan para que funcione la empresa o para que funcione, mejor dicho, el marco operativo de la empresa, entonces esto va a implicar comprender justamente que el riesgo que se tiene no es la explotación de la explotación de la vulnerabilidad, perdón, eh, es mejor quizás no mitigarlo. Entonces, pero ya se conoce qué podría pasar, cuánta pérdida podrían tener si se llegara a materializar justamente este riesgo. ¿De qué manera podemos nosotros eliminar el riesgo? Imaginemos también otra empresa, ¿no? Que justamente estemos utilizando un proveedor de servicios en la nube, quizás para almacenar o quizás procesar algún dato crítico que justamente tenga alguna organización, ¿no? Y después de esta evaluación de riesgos, vamos a descubrir que el proveedor de servicios que nos brindaba ese servicio, para la redundancia, en la nube, pues no cumple con unos estándares internacionales que justamente son requeridos por la industria para poder proteger este tipo de información. Llámese la falta de certificaciones de seguridad, los procedimientos de gestión de accesos son débiles, una infraestructura quizás vulnerable a amenazas ya conocidas, ¿no? Entonces, en lugar de continuar justamente utilizando este proveedor de servicios, es mejor aceptar el riesgo, ¿no? De comprometer justamente la seguridad de estos datos confidenciales. La empresa pues no decide u opta por el tema de que ya no ir más con ese proveedor de servicios, ¿no? Porque no cumple con los estándares internacionales. Entonces, ¿qué cosa podría hacerse ahí? O se va con otra organización o simplemente deja ese servicio, ¿no? Eh, Otro punto tenemos en el caso de transferir el riesgo correspondiente.
Imaginemos que esta misma empresa maneja datos sensibles de clientes y tiene un sistema interno que, bueno, para poder gestionar los pagos en línea, ¿no? de los clientes, y después de haber realizado esta evaluación de riesgo, existe un riesgo significativo, ¿no? Que puede sufrir un ataque de ransomware. Entonces, ¿por qué? Porque justamente no se tiene los recursos implementados correctamente, ¿no? Y no mantienen tampoco las medidas de seguridad robustas. Quizás algún firewall que justamente sea un nivel alto, ¿no? Un firewall avanzado, algún sistema de detección de intrusos, no los posee. Entonces, eso, la organización, en vez de asumirlo, ¿ok? Y poder enfrentar quizás algunas posibles consecuencias, tanto financieras, reputacionales, por este ataque de ransomware, bueno, la empresa pues decide, ¿no? Transferir el riesgo correspondiente, ¿para qué? Hacia otra empresa aseguradora, como adquirir algún tipo de seguro cibernético que pueda cubrir este tipo de riesgo, ¿no? Este seguro, como tal, cubre los costos asociados justamente a lo que son la recuperación de datos, la investigación forense, el pago de rescate que puede hacer por el caso de los ataques de ransomware, las pérdidas financieras derivadas justamente de la interrupción del negocio, ¿no? Todo esto podría ser cubierto por esta organización, por este seguro que se tiene. Entonces, costo-beneficio, al transferir ese riesgo de un seguro cibernético, la empresa puede mitigar el impacto financiero que puede tener este ataque de ransomware, ¿no? Por eso, este tipo de análisis tiene que hacerse a un nivel exhaustivo, considerando todas las variables posibles, ¿no? Para poder tener un valor cuantitativo, ¿no? Y poder hacer la comparativa correspondiente, la comparativa final para poder hacer la toma de decisión correspondientemente. Ahora, y finalmente tenemos aquella estrategia que justamente nos habla sobre la implementación de acciones, que justamente son el tratar el riesgo, ¿no? Imaginemos que justamente esta empresa tiene una base de datos justamente con información personal y financiera de los clientes, ¿no? Y después de otra evaluación, tenemos, ¿no? De que existe un riesgo significativo debido a que la vulnerabilidad de su sistema de gestión de base de datos puede ser atacada, ¿no? Alguna persona externa a la organización. Entonces, para poder tratarlo, este riesgo, la empresa, bueno, decide tomar medidas, porque le sale quizás más económico, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, la actualización y los parches de seguridad de los servidores correspondientes o de los sistemas como tal, establecer algún tipo de proceso para hacer la actualización de estos parches, ¿no? Porque todo tiene que ser planificado. Recordemos que en el área de seguridad eh, a inicios de año normalmente las empresas ya tienen un plan, ¿no? de cómo realizar sus parchados de los servidores, de sistemas y demás. Justamente esto también incluye, ¿no? Actualizaciones críticas de parches de seguridad proporcionados justamente por el proveedor mismo de software, la implementación de algún firewall perimetral, algún IDS o un IPS que justamente nos permitan hacer la monitorización, ¿no? El monitoreo de la red como tal, ¿no? Para poder filtrar justamente el tráfico que se tenga entre el sistema de gestión de base de datos. Aparte también, ¿cómo se llama? Se tiene de que podamos nosotros, ¿qué les digo? El monitoreo continuo que ya les estaba mencionando, como los IDS, IPS, la capacitación es básica, es fundamental que la organización cuente con una capacitación y concientización en base a la seguridad. Justamente, ¿por qué? Porque hay empresas, hay organizaciones que hoy por hoy no toman muy en serio
estos puntos de seguridad de la información. Entonces, es bueno realizar, ¿no?, programas de esta capacitación del área de seguridad para todo el personal, enfatizando siempre la importancia de las buenas prácticas, ¿no? Como el manejo de las contraseñas que no sean débiles, la detección de correos electrónicos, ya que los ataques pueden ser por phishing, el uso de conexiones seguras a las páginas que puedan visitar, ¿no? Entonces, hay una implementación correspondiente como tal para poder nosotros después poder dar una respuesta ante algunos incidentes que puedan darse, ¿no? Por ejemplo, en un plan tendríamos que nosotros detallar paso a paso qué incluyen los roles, las responsabilidades que justamente nosotros tenemos que definir como en la gestión de riesgos, ¿no? Porque tenemos que definir, ok, el riesgo es el de la base de datos, perfecto. ¿Qué rol es el que está a cargo de esta base de datos? ¿El administrador de la base de datos o el administrador del servidor? ¿Qué responsabilidades tiene? Entonces, todo ese punto lo podemos detallar justamente en la administración, en la gestión de riesgo correspondiente, ¿no? Ese tratamiento, obviamente, no elimina completamente el riesgo como tal, pero sí reduce el impacto potencial que se tenga, ¿no?, ante tales incidentes mediante alguna medida preventiva, alguna detección de respuestas adecuadas y demás. Entonces, son esos puntos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos venido en el tema del taller, ya vamos a pasar a los casos prácticos. Por eso pediría aquí su apoyo de todos para poder analizarlos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tomarnos unos minutos y lo podemos ir desarrollando. Me gustaría, bueno, que me ayuden ahí, Bárbara, por favor, te pediría de lo que voy a mostraros ahorita, del caso práctico, son algunas respuestas de parte de los participantes del taller. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el primer escenario, es una clínica. Leemos. Una clínica médica descubrió que había un acceso no autorizado a sus sistemas. Justamente resulta en la posible exposición de registros médicos de los pacientes. Este incidente que generó preocupación debido a la sensibilidad de los datos y la estricta regulación de la protección de los datos médicos que justamente han sido expuestos. Entonces, bajo este escenario, ¿qué activos tenemos en mención? No sé si me podrían ayudar ahí en el chat colocándolos. ¿Qué opinión tienen? Hola Jonathan, ahorita vamos a activar los audios para quienes deseen participar. Pueden decirlo. Ya está. Quienes deseen participar de manera oral también lo pueden hacer levantando la manito, ¿sí, chicos? Sí, ahí veo justamente base de datos, red interna, el sistema al que ingresan, perfecto, es un sistema de gestión, me parece muy bien. Mireia, Lewis, ok. Jonathan, disculpa, ¿estás compartiendo porque no aparece tu pantalla? Sí. Ups. Disculpen. No, un momento, por favor. Y ahora sí. Sí. ¿Me confirmas? Listo, ahora sí. Aquellos chicos que deseen participar pueden decirlo o también pueden escribirlo por el chat, ¿sí? ¿Correcto? Sí, buenas respuestas, justamente. Partes son la red interna, la base de datos, el sistema justamente al que tienen acceso los doctores, ¿no? Que justamente tiene la información médica,
recuerden que uno de los activos también es la información como tal, médica y personal de los pacientes, ¿no? Recordemos ese punto también. Eso también es un valor. Eso también es un activo, la información que se tiene. Entonces, ahora, vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades encontramos en este escenario? ¿Qué opinan, chicos? De acuerdo a lo que justamente estoy mencionando en el mismo, ¿no? O sea, que se descubrió un acceso no autorizado al sistema. Entonces, justamente hay una exposición de información. ¿Cómo sucede esto? Quizás los usuarios del sistema utilizan alguna contraseña débil, no hay autenticación en en el control al momento de acceder al sistema, de repente el sistema está desactualizado, es también parte de de la vulnerabilidad, ¿correcto? Y falta de segmentación de las redes, perfecto, muy bien, Lewis. Ahora, las amenazas. ¿Qué amenazas pueden tener un sistema de salud, ¿no? Un sistema médico? Quizás algún cibercriminal que justamente esté buscando información médica, quizás para fines maliciosos, no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por todos los comentarios en el chat, me parece muy bien. Y como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos activos la información médica, justamente personal y personal de los pacientes, ¿no? Sistema de gestión de la clínica, que justamente lo mencionaron ahí en el chat. Eso es como parte global de los activos, ¿no? También está lo de la base de datos, también está el sistema de perimétrico, ¿no? Para poder restringir los accesos correspondientes. La vulnerabilidad, justamente tenemos aquí los sistemas de seguridad que les mencionaba, ¿no? Podrían estar desactualizados, es por eso que hubo una filtración ante un usuario no autorizado, uso de contraseñas débiles, quizás no utilizaban el multifactor authentication, ¿no? Para poder acceder al sistema, alguna falta de cifrado de datos, porque justamente la base de datos muestra la data en plano, entonces es una data en reposo, pero no está protegida. Entonces, ven, ahí tenemos ¿cómo se llama? Algunas de las vulnerabilidades. La amenaza es que cualquier atacante, ¿no? Esté buscando este tipo de información justamente para fines maliciosos. El impacto que justamente se estaría tomando para este caso, desde mi punto de vista, es muy alto, puesto que el riesgo a la exposición de los datos sensibles de todas las personas, tanto personales como médicas, ¿no? Pueden ser sancionados inclusive por algunos incumplimientos de regulaciones de entidades de salud. Entonces, el impacto ante esto es muy alto porque está exponiendo data muy sensible justamente de clientes, de usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos nosotros si tenemos el caso para poderlo tratar? Entonces, si lo quisiéramos mitigar el riesgo, ¿qué opinan? Tendríamos, de esos activos, por ejemplo, tendríamos que realizar la actualización de los sistemas, ¿no? Tanto sistema operativo, las últimas versiones, de las aplicaciones que utilizan justamente dentro de la clínica, el cifrado de los datos, eh, perdón, ya está, el cifrado de los datos, ¿no? Contraseñas fuertes, porque justamente no se tiene ese tipo de control, digámoslo así, ¿no? Lo que le decía, el Multifactor Authentication, que justamente es el MFA para poder acceder a los sistemas.
alguna política justamente del uso de contraseñas fuertes, que sería, creo yo, lo más adecuado, ¿no? Para poder restringir este valor y reforzando eso, el MFA, el cifrar justamente datos, tanto los datos en reposo como los datos que van en tránsito, ¿no? Utilización del protocolo DLS del 1.2, ¿no? Desactivación de justamente los protocolos, aquellos antiguos o ya que ya son vulnerables, el 1.1.1, ¿no? El SSL versión 3, el uso de algún tipo de certificado como tal, ¿no? Por ejemplo, para el sistema, dentro de ese sistema, de repente quizás hacen un pago, entonces se requiere algún tipo de certificado, tanto OB como EB, dependiendo, ¿no? Porque justamente se utiliza información de tarjeta de crédito, tarjeta de cuenta, número de cuenta, etcétera. Entonces, son datos que justamente son muy confidenciales, ¿no? Que no deberían ser expuestos, ¿correcto? Entonces, para poderlo mitigar este riesgo, podríamos implementar, hacer este tratamiento de riesgo, ¿no? La mitigación, este tratamiento, vemos la actualización del sistema, cifrado de datos, uso de contraseñas, de cifrado de datos y el uso de contraseñas, perdón, fuertes. Si en caso, por ejemplo, justamente la clínica no lo quiere evitar, dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero tener este tipo de riesgo, perfecto. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer? Tenemos que configurar un firewall, de repente, ¿no? Y con algún tipo de sistema IDS, IPS, justamente para proteger que los sistemas de accesos sean, perdón, no autorizados, ¿no? Para evitar todo este punto. Muy aparte, el tema del cifrado, de las contraseñas, eso ya quedaría ahí. Si solamente la empresa instala o tiene presupuesto quizás para poder hacer ese tipo de configuración, de instalación, de esta adquisición de estos sistemas, perfecto. Así estaría evitando ya prácticamente el riesgo como tal. Pero, ¿qué pasaría si la empresa, por ejemplo, ¿no? Quiere transferirlo? ¿Sabes qué? Yo no quiero tener esta responsabilidad, se la transfiero a un seguro cibernético. Entonces, adquiere la póliza de seguro cibernético que justamente le va a cubrir justamente este tipo de brechas de datos, justamente, ¿no? Pero aquí mostrándole términos cualitativos y cuantitativos al gerente de la clínica, ¿no? De repente no lo puede evitar, no lo puede transferir. Entonces, ¿qué cosa hace? Lo acepta. Acepta el riesgo como tal. Entonces, pero lo que en la aceptación es válido que sea después o que se acepte el riesgo residual después de la implementación justamente de las medidas que se tengan en la mitigación correspondiente o la transferencia también. Entonces, ahí se estaría aceptando ya el riesgo correspondiente, pero luego de mitigarlo o transferirlo correspondientemente, ¿no? Lo que le sea más factible para la organización. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, vamos aquí al caso, al escenario práctico número 2, que tenemos una empresa de tecnología, descubrió que un ex empleado había descargado y transferido cantidad significativa de datos confidenciales y de propiedad intelectual justamente antes de dejar la empresa. Este incidente puso en riesgo los desarrollos tecnológicos y las ventajas competitivas de la empresa. Aquí, por ejemplo, ¿qué activos ustedes encuentran? ¿Me pueden dejarlos en el mensaje? En el chat, perdón. Correcto. ¿Sí?
¿Qué activos ustedes se encuentran en este escenario, por ejemplo? Podría... ¿No se ve? A ver. Sí se ve, Jonathan. Ah, ya. Sí. Perfecto. Ok. Bueno, aquí, por ejemplo, uno quizás de los principales activos puede ser la propiedad intelectual, porque justamente estamos viendo, ¿no? De que es lo dice claramente el escenario, al descargarse datos confidenciales y de propiedad intelectual de la empresa. Entonces, propiedad intelectual puede ser código fuente, algún tipo de información que nació de la parte de la misma organización. Entonces, datos de investigación y desarrollo, algún quizás secreto comercial que puedan tener esta organización, ¿no? Vulnerabilidades. ¿Qué podemos encontrar en esta en este escenario? ¿Qué vulnerabilidades encontramos en este escenario? ¿Qué opinan? Por ejemplo, ¿no? A ver, ayudándoles ahí un poco. Vulnerabilidades, quizás la falta de controles de accesos adecuados, el monitoreo insuficiente que puedan tener las actividades que justamente realizan los empleados, ¿no? Dentro de los servidores. Eh, ¿Qué otro más? Por ejemplo, la no segmentación de los accesos a las carpetas de red también podría ser, ¿no? Una de las vulnerabilidades más que se tengan, porque la persona pudo haber sido de un área, pero descargó información confidencial, pero que pertenecía, por ejemplo, al área de marketing, un ejemplo. Entonces, el no haber tenido segmentado esos permisos, ¿no? Correspondientes. Amenazas. La principal, por lo que hace quizás un empleado, es porque está descontento con la organización o quizás ha recibido algún pago externo por alguna corporación, alguna empresa o organización externa, ¿no? Justamente un espionaje, llamémoslo así, un espionaje corporativo que pueda tenerse, ¿no? Fuente, código fuente, vulnerabilidad, falta de control de acceso, auditoría, perfecto, correcto, amenaza pérdida reputacional, muy bien, pérdida económica, es correcto, ¿no? Especialmente justamente ante las industrias, ¿no? Que son altamente competitivas, pérdidas ahí, correcto. Y es eso, la propiedad intelectual, porque justamente de repente es algo que nace completamente de la organización como tal. Entonces, se lo está llevando justamente a otra empresa, ¿no? A la competencia, digámoslo así. Les da todo el esfuerzo de los equipos o del equipo para realizar la investigación y justamente el desarrollo de una propuesta de valor que está haciendo una organización, se ve completamente, se va a ver, perdón, ¿no? Perjudicada, digámoslo así, algunos esos secretos comerciales que se tenía dentro de esta organización. Vulnerabilidad, falta de controles de accesos. Ahí yo le agregaría inclusive el punto, como les mencionaba, la segregación de los permisos por carpetas, ¿no? Que eso es quizás un punto clásico en la seguridad de la información, ¿no? En las organizaciones, que se filtre siempre por el perfil o por el rol que cumple, solamente el darle el mínimo privilegio a las personas correspondientes, ¿no? Tal cual. Las amenazas, el tener a los empleados descontentos, entonces puede hacer de que lleven a cabo este tipo ¿cómo se llama?, de eventos, ¿no? El impacto que se tenga en el mismo, obviamente va a ser muy alto desde mi punto de vista,
porque justamente se tiene la pérdida principal, que es la de la propiedad intelectual y la de daño a la competitividad. Justamente la probabilidad eh, puede ser de moderada a alta, inclusive porque si mantienes empleados contentos, no creo que puedan realizar este tipo de acción, ¿no? Es también parte de la organización como tal. Ahora, ¿cómo los tratamos estos riesgos? Este riesgo, este caso. Por ejemplo, si nosotros queremos mitigarlo, entonces podemos nosotros hacer la implementación de aquellos controles que justamente se basan en roles, lo que le mencionaba, ¿no? Limitar los accesos a data sensible. O solamente, ¿sabes qué? Ahora por ejemplo, ¿no? Entra un nuevo practicante, digámoslo así, a la organización, ya, solamente tiene accesos a a este apartado del todo de la oficina, digámoslo así. Solamente ingresa y puede ver aquellos temas puntuales que no generan mucho dato confidencial, ¿no? Para la organización. ¿Qué más? El monitoreo justamente de actividades, porque al no tener ese tipo de control justamente, ¿no? No está regulado quizás por algunos roles o alguna limitación de data sensible. Entonces, el usuario va a poder acceder a lo que pueda, a lo que él desee en realidad, ¿no? Entonces, uno de los tratamientos también puede ser el monitoreo de este tipo de actividades, que justamente cómo lo implementas, utilizando pues herramientas de monitoreo, justamente un DLP, es un Data Loss Prevention, para poder ver o detectar, mejor dicho, los comportamientos sospechosos inusuales que inclusive pueda tener un usuario, ¿no? Obviamente una política de seguridad que justamente nos ayude a desarrollar, comunicar políticas claras sobre el uso de la protección de la propiedad intelectual, ¿no? De la misma organización. Entonces, con eso, nosotros estaríamos mitigando el riesgo correspondiente. Pero ¿qué pasaría si lo queremos evitar? O sea, no quiero que esta persona vaya a sustraer datos confidenciales. Perfecto, también lo podemos hacer haciendo o implementando, teniendo lo que es la segregación de datos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Justamente segregar datos sensibles en servidores o sistemas completamente aislados con acceso limitado a personal autorizado. Es decir, jefes que solamente los jefes puedan acceder a ese tipo de información o confidencial, ¿no? Digámoslo así, o personas que son llegadas de la misma organización, ¿no? Dependiendo al rol que puedan tener. Si queremos transferir el riesgo, obviamente que vamos a hablar nuevamente de un seguro, ¿no? De responsabilidad. Justamente el obtener un seguro de responsabilidad para poder protegerse ante posibles pues, pérdidas financieras que justamente van a ser originadas por parte de la fuga de la información, ¿no? La aceptación finalmente es el riesgo residual después de haber implementado este tipo de mitigaciones, ¿no? O la transferencia correspondiente, cual sea más beneficiosa para la organización en el tema económico, podría ser. Inclusive aquí otro punto más en el tema en el tratamiento, perdón, de la mitigación, podría ser dentro de las políticas el uso de quizás algún documento en los que nos precisen el tema de los datos confidenciales que va a tener acceso el usuario. Eso se le puede entregar un documento al momento que ingresa el trabajador a la organización y se compromete a no divulgar la información o la data que pueda tener acceso esta persona, este usuario. También es otra manera como mitigar, porque la organización tendría un sustento, un documento firmado por el usuario que se está comprometiendo a respetar el tema de la confidencialidad
de la información que pueda manejar o pueda llevar dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, justamente estos tratamientos, bueno, la empresa ha podido justamente prevenir, ¿no?, futuros incidentes de seguridad, que son la fuga de información, fortalecimiento como tal de la protección de la data, de la propiedad intelectual que tenía, y obviamente manteniendo su ventaja competitiva con el mercado, ¿no? Bueno, chicos, recomendaciones finales, justamente la implementación de herramientas de monitoreo continuo, ¿no?, para poder detectar cualquier actividad sospechosa siempre es buena dentro de una organización. Realizar pequeñas auditorías, ¿no?, auditorías internas o no, o unas periódicamente, podrían ser una vez al año o quizás dos, dependiendo, ¿no? Realizando también pruebas de penetración a los sistemas que tengan en sus organizaciones. Justamente, ¿por qué? Para poder asegurar que todas las medidas, todos los controles de seguridad que se tengan implementados en la actualidad puedan ser efectivas, porque con el largo del tiempo va cambiando la tecnología. Entonces, lo que ahora funciona o protege, mejor dicho, mañana de repente ya no. Entonces, tiene que adecuarse siempre con la mejora continua, ¿sí? De acuerdo a justamente lo que es la ISO 27001. Ok, chicos, eso ha sido todo de mi parte. Les agradezco mucho por su tiempo, ¿sí? Pasamos con Bárbara, por favor. Sí, Jonathan, muchas gracias. A ver, acá tenemos algunas consultas. Bueno, a ver, Ricardo nos dicen compartan la presentación. Bien, Ricardo, la presentación como tal no la compartimos, pero sí subimos la clase mediante nuestro canal de YouTube. Así que te invitamos a que nos puedas seguir para que ahí puedas revisar este taller y muchos otros talleres más que brindamos. ¿Sí, Ricardo? Mireia nos dice, Jonathan, el riesgo residual siempre existiría, ya que ningún equipo de seguridad ofrece 100% de seguridad, a pesar de que se trate el riesgo. Sí, y es correcto. Justamente ni siquiera la empresa más grande que puede ser Microsoft te asegura al 100% pues mitigar algún tipo de riesgo como tal, ¿no? Siempre con los controles que uno le puede aplicar, solamente lo que va a hacer es reducir la exposición a que se pueda materializar el riesgo. ¿Sí? Perfecto. También tenemos una consulta de Marcelo, nos dice, ¿cómo puedo motivar como gestión de cambio en una organización para la concientización de recursos humanos? ¿Cómo puedes motivar? De repente, mira, mi experiencia he tenido de que se implementó en una empresa X una política de que cuando te retires de tu computadora, bloquees la misma. Entonces, personas que lo hacían, por ejemplo, me tocó ser auditor en esa oportunidad, pasábamos y verificábamos, le dejábamos un pequeño dulce, caramelo, lo que ustedes deseen. Entonces, porque está cumpliendo, está dentro de la política, ¿no? De que al momento de que se retire o que se vaya de su sitio, bloquee su computadora. Entonces, eso van a poderlo visualizar el resto de sus compañeros. Entonces, se pueden motivar, yo también quiero mi dulce, porque las visitas de la parte de seguridad pueden ser en cualquier momento. Pueden pasar por ahí, se programan de acuerdo a su plan de auditoría que pueden ser y pueden verificar, ¿no? Si es que el usuario realiza o no realiza este tipo de acciones. ¿Qué lo podrías hacer? Otro es siempre concientizando a los trabajadores el cuidado de su propia información, porque quizás no lo toman al 100 por parte de la organización, pero ¿qué pasaría si tú en una capacitación le muestras al usuario, ¿no?,
de que el proteger tu información como tal es vital. No accediendo, por ejemplo, no cayendo en esos mensajes de phishing, o tratando de, ¿cómo se llama? Poder identificar si es que estamos hablando de una página que sea clonada, pero en realidad no es la verdadera página. ¿Qué puntos de seguridad podría fijarse la persona? Entonces, le estás generando valor a esa persona, a ese usuario, que finalmente te va a responder dentro de tu organización, porque ya le diste el valor para él, como usuario, como persona. Entonces, esto de lo que he aprendido, voy a aplicarlo ahora también a la organización. Entonces, lo motivas al usuario, ¿no? A realizar ese tipo ¿cómo se llama?, de protección de la misma información para la organización. Bien, muchas gracias, Jonathan. Bueno, esas son todas nuestras preguntas que tenemos el día de hoy. Finalmente, chicos, agradecer a todos por asistir el día de hoy, acompañarnos a este tercer taller. Y bueno, comentarle por último que el día lunes tenemos ya la apertura de nuestro curso Ethical Hacking, chicos. Así que, bueno, aquellos que deseen quizás tomar el curso, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp o escaneando el siguiente código QR. Sí, recordar que este curso no es solamente teoría, sino también habrá práctica. Vamos a contar con más de 5 talleres en vivo. Así que nada, chicos, aquellos que deseen sumarse a este curso que vamos a iniciar el día lunes, nos pueden escribir a este código QR para brindarles mayor información. ¿Sí, chicos? Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos y que tengan una buena noche. Gracias.